semana de actividades. Esta sería la semana 3 y nuestra clase 3, evidente, de lengua y literatura. Soy Carolina Pasquel y bueno, en esta semana nos corresponde trabajar un tema de creación literaria colaborativa y cooperativa. ¿Okay? Es decir, que vamos a trabajar en grupos y vamos a trabajar en la creación de un cuento. ¿Okay? Después vamos a practicar con textos académicos. Ahora vamos a empezar con un texto bastante sencillo, que es el cuento, que de pronto ustedes ya lo trabajan, ya lo conocen de antes también. No va a ser difícil entender el concepto de un cuento, ¿no? El cuento básicamente es una narración, pertenece al género narrativo, evidentemente. Es una narración corta que involucra a unos personajes y que estos personajes dentro de la historia les sucede algo, a estos personajes les pasa algo. Y esto que les pasa es lo que vamos contando en el transcurso de nuestra historia. Entonces, este cuento puede transmitirse de forma oral o escrita, pero lo más usual en este último tiempo es hacerlo de manera escrita. Y nosotros vamos a trabajar evidentemente de esta forma, ¿no? Escribiendo nuestra historia. Este cuento tiene ciertas características. Una de ellas es que es una narración corta, como habíamos dicho ya. Tiene pocos personajes y estos suelen ser muy importantes dentro de la historia, ¿no? Debido a que, como es una narración bastante corta, breve, entonces deberán ser relevantes para que la historia tome fuerza y sea bastante atractiva para el lector. Los espacios también son reducidos, en ocasiones pueden transcurrir en máximo 2 o 3 lugares distintos, no más, porque se debe concentrarse en la trama y para eso hay menos personajes, menos espacios y se pone mayor importancia en la trama. Tiene una sola línea argumental, quiere decir que hay un tema principal y en nuestro caso para la actividad de esta semana, el tema principal de nuestro cuento será la pandemia que vivimos actualmente. ¿Okay? En torno a este tema central, usted creará una historia, evidentemente creará sus personajes y sus ambientes, las situaciones, pero el tema central será siempre la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Okay? Esta estructura que debe cumplir el cuento que usted ve acá, inicio, nudo y desenlace, se lo voy a explicar detenidamente ya con respecto a nuestro cuento, qué tiene que poner en cada una de estas partes. Ahora, con respecto a las instrucciones de la actividad propiamente de la semana, hay que crear un cuento. Para esta creación, que es cooperativa y colaborativa, vamos a formar grupos de 6 personas o menos, no de más, ¿no? No más de 6. Máximo 6 o pueden ser de menos personas también si se siente más cómodo. Se va a contactar con estas personas vía WhatsApp, Facebook, Zoom, Meet, cualquiera de las plataformas que tiene para comunicarse, con el fin de que usted pueda hacer una captura de este trabajo conjunto y luego añadirla a la entrega del cuento. ¿Okay? Entonces, la idea es que todos formemos parte de la creación de esta historia. ¿Okay? La extensión de esta historia, de este cuento, es de una hoja en el formato de Word. Y ahora retomamos lo de la estructura. Como había visto usted en la presentación anterior, la estructura de un cuento consta de un inicio, un nudo y un desenlace. Pero el orden de esta estructura depende mucho de que el grupo decida en qué orden quiere hacerlo, porque este orden se puede cambiar, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, inicio, nudo y desenlace. Puedo empezar desde el final, luego puedo hacer la descripción de mis personajes que correspondería al inicio y finalmente presento cuál era el conflicto. Puedo también empezar desde el conflicto, luego hacer el inicio y luego presentar el final. O también puedo cumplir con esta estructura como está en este orden, poniendo primero el inicio, donde haré una descripción de los personajes, del ambiente y las situaciones. Recuerde que cuando dice descripción se refiere a cualidades y estas pueden ser físicas o emocionales. Se me ocurre, Anita era una niña de 7 años que tenía el cabello largo, los ojos redondos, una expresión de tristeza en su cara, siempre estaba deprimida a pesar de que era muy inteligente y muy perspicaz. Sufría de depresión, vivía en un barrio suburbano. Este barrio tenía unas pequeñas casas y unas calles angostas.
Generalmente en las tardes lluviosas la gente solía esconderse dentro de sus casas porque corrían el riesgo de una inundación. Aquí hay una descripción de personajes, de ambiente y de situaciones. ¿Ok? En el nudo siempre se entablará un conflicto, un problema con el que se presenta al personaje principal o principales, que habrá a lo mucho dos, donde se indica el problema al que ellos se enfrentan. Se me ocurre como ejemplo, un día Anita bajaba por su vereda muy cuidadosa de guardar la distancia con sus vecinos, sin embargo, sin darse cuenta, un hombre desde atrás la empujó y tosió sobre ella. Esto hizo que ella se contagiara porque el hombre ya estaba era positivo para COVID-19. Este es el problema, ¿no? El conflicto en el que le envolvemos al personaje. Y luego el desenlace presentará la resolución de ese conflicto. Lo hago así como muy rápido a manera de ejemplo. Se me ocurre que la familia de Ana se contagiaron, sin embargo, fueron asintomáticos, solamente estuvieron aislados y lograron superar el virus en 2 semanas. Y lo más clásico, vivieron felices por siempre, que no tiene que ser así, pero es un ejemplo muy breve de la estructura de este cuento. Como le dije, el orden en el que usted ponga estos elementos de la estructura ya depende mucho de la decisión del grupo. No tiene que ser inicio, nudo, desenlace. Puede empezar por el desenlace, luego va al inicio, luego al nudo. Puede empezar por el nudo, luego al inicio, luego al desenlace. Como el grupo decide y prefiera y crea que le va a dar más relevancia o su cuento va a ser más atractivo, ¿no? Porque recuerde que luego vamos a trabajar en una actividad la siguiente semana en el que utilizaremos estos cuentos. Otros estudiantes podrán leerlos. Entonces hay que tratar de hacerlos de la mejor manera para que nuestros cuentos causen impacto en los lectores. Ahora, otro de los requerimientos para nuestro cuento es el uso de sinónimos y antónimos de las palabras que hemos venido trabajando hasta ahora. Recuerden que el objetivo era ir aumentando nuestro vocabulario y para eso es necesario utilizar las palabras, porque si no las utilizamos, pues se queda en un aprendizaje muy superficial y no pasa a ser un aprendizaje significativo. Si no hay uso, si no hay acción del conocimiento, no se hace importante ni relevante ni tampoco se queda en nuestras cabecitas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los sinónimos de estas palabras que ustedes pueden ver acá. Voy a dejar un documento en la publicación de Schoology en el muro de actualizaciones donde constan estas palabras, pero con todo se las he puesto acá para explicarlo, ¿no? Por ejemplo, inclinado. Busco en mi listado de sinónimos y antónimos, que también está el documento en la publicación de Schoology, busco la palabra inclinado, veo cuál es el sinónimo y utilizo el sinónimo de esta palabra en mi cuento. Lo mismo haré con los antónimos, ¿ok? Ahora paso a explicar un poquito cómo haremos la publicación de este trabajo. En la página de Schoology lo vamos a hacer a través de una publicación en actualizaciones. Una sola persona del grupo publicará este cuento. El cuento estará escrito en el formato de Word, como había dicho hace un momento. La idea es que el texto tenga un encabezado, como pueden ver acá, con el nombre de la institución, los integrantes del curso, la fecha, docente, semana 3, año lectivo. Tenga el título del cuento, este es un ejemplo, este es un título de mi cuento, ¿sí? Solo un ejemplo, usted tiene que ponerle evidentemente un título a su cuento. Una imagen alusiva muy pequeña que haga relación a la historia de mi cuento y luego redacto mi cuento, ¿no? Acá está, este es un ejemplo de la redacción de lo que podría ser un cuento y no se olvide que debo buscar incluir las palabras que le solicito en las instrucciones. Por ejemplo, en este caso, una de las palabras que se solicita es engaño. Voy al listado de palabras que va a estar publicado, como le dije, en el muro de Schoology, busco la palabra que me piden, veo cuál es el sinónimo, en este caso busco engaño, el sinónimo es embuste, ok, entonces voy a utilizar embuste en mi cuento y luego lo resalto, como pueden ver aquí, tal cual. Recuerde que yo voy a revisar que todas las palabras que solicito estén usadas dentro de su cuento, ese es el reto, crear una historia, incluir las palabras, incluir una estructura para nuestro cuento, que el tema central sea la pandemia que estamos viendo actualmente. Entonces, por eso es grupal, ¿no? Porque es un trabajo un poquito más complejo que lo que hemos venido haciendo, pero sé que entre todos ustedes colaborarán y cooperarán para que este texto
a más de que esté bien hecho, sea un texto que cause el interés de los lectores. ¿Ok? Entonces, una vez que termino mi cuento, lo que tengo que hacer es guardar ese archivo en formato PDF, tal cual como ustedes lo están viendo aquí. Pongo guardar como, elijo una carpeta y luego una carpeta en mi computadora, ¿no? La de preferencia, que seguramente será deberes de lengua y literatura. Supongo que ustedes tendrán ordenado así. Y después de esto, lo que voy a hacer es escoger el formato PDF, porque hay que grabarlo en PDF para subirlo a la plataforma, para que no sufra ninguna modificación al momento de subirlo, no se mueva, no se distorsione y eso no involucre que nuestra calificación vaya bajando. ¿Okay? Entonces, lo que pongo es, escojo el formato en PDF, ¿sí? Como ustedes vieron aquí, miren, normalmente donde dice tipo voy a buscar PDF y luego voy a grabar el archivo con el nombre del cuento y el nombre del grupo. El grupo deberá ponerse un nombre, ¿ok? Para la publicación en el muro también. Póngase un nombre en el grupo y luego pongo el nombre del cuento, guión bajo, el nombre del grupo. Lo grabo en mi computador en este formato PDF y una vez que lo grabo, voy a la página de Schoology. Evidente, como siempre, ¿no? El proceso 3 veces www.schoology.com, doy un clic en login, se me abre la otra ventana donde me solicita el email y la clave, ingreso, esta publicación lo hará una sola persona del grupo, no necesitan hacerlo todos, solo una persona del grupo publicará el cuento en la plataforma, en el muro, ¿no? Entonces eligen quién va a hacerlo y solamente esa persona ingresa y publica. Por favor, recordar, no necesitan publicar todos porque se nos van a duplicar los archivos y luego no vamos a poder trabajar con éxito en la actividad de la semana siguiente. Entonces, una vez que usted ingrese en la plataforma, en el menú de la izquierda, usted tiene las opciones que habíamos visto la semana anterior. Una de esas opciones dice actualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar un clic en actualizaciones y usted tiene un cajón, como puede ver aquí, un cajoncito donde va a poner el nombre del grupo, el título del cuento y los integrantes. ¿Ok? Tiene que poner estos 3 elementos y luego va a cargar el archivo. Ahora está un poquito lento el internet, vamos a intentarlo nuevamente. Ok, entonces lo que hacemos es, como les había dicho, en el menú de la izquierda de mi curso, a usted le sale directamente el curso. Yo tengo que escogerlo porque en este caso hago pruebas con todos los cursos para poder evidenciar que se puede realizar o trabajar bien en todos. Como les decía, retomo. En el menú de la izquierda me voy a actualizaciones. Aquí usted va a encontrar ya la publicación mía en donde están las instrucciones y los documentos para poder trabajar en la actividad. ¿Okay? Como puede ver aquí, en la publicación usted ya tiene las instrucciones, el documento donde tiene todas las palabras, que es este documento de aquí, el listado de palabras con sinónimos y antónimos, tiene las instrucciones de cómo realizar la actividad, tiene la rúbrica con la que va a ser calificada su cuento, para que ponga mucha atención en esto, cuáles son los requerimientos que van a ser calificados para que luego no haya inconveniente, y finalmente va a tener también el enlace de este video, ¿no? Para que pueda guiarse igual y tenga la explicación siempre que usted necesite. Como le decía, en actualizaciones, una sola persona del grupo viene aquí, ingresa con su cuenta, pone actualizaciones, en este cajoncito va a poner el nombre del grupo, los integrantes, el título del cuento. Y luego, aquí en como usted puede ver, aquí tiene varias opciones. La primera, que es archivo, doble en archivo, escoge el documento de su cuento dentro de su computador, obviamente. En mi caso, está aquí. Lo selecciona y automáticamente empieza a subirse, ¿no? A cargarse para poder subirlo. Ahora ya cuando le sale aquí completo quiere decir que ya está subido y lo que hace es dar un clic en publicar. Entonces va a aparecer en las publicaciones, en el muro de publicaciones de Schoology, ya su nombre del grupo, los integrantes del cuento y el archivo, que con esto trabajaremos la siguiente semana en otra actividad. Por eso es importante que lo haga con
aparte de con mucha responsabilidad, pues lo haga pensando en que alguien más lo va a leer y que sería importante cautivar la atención de ese lector o de esa lectora. ¿Ok? Entonces, eso sería todo con respecto a esta semana. Recuerde que hay que hacer una captura de pantalla del trabajo conjunto y lo va a poner en su archivo al final, ¿no? Al final del archivo del cuento, usted aquí al final va a añadir las imágenes de las capturas de pantalla del trabajo que ha hecho, capturas de pantallas de, qué sé yo, si hizo un grupo en WhatsApp o en Zoom o a través de Facebook, lo que hayan trabajado conjuntamente, eso va a ser una captura de pantalla de ese chat, de ese trabajo conjunto de la reunión a través de Zoom o de Meets, pone la captura al final del archivo de su cuento para poder constatar como una evidencia del trabajo cooperativo y colaborativo. ¿Okay? Entonces, una vez que lo haya hecho, pues ese estaría cumplido ya el trabajo de esta tercera semana. Y como le decía, la posterior semana trabajaremos en una actividad con este cuento que ustedes han creado. ¿Listo? Entonces, esto sería todo. Les agradezco mucho. Espero que les vaya súper bien esta semana. Cuídense y nos vemos en las clases. ¿Ok?